Quiero que comencemos la reflexión de este día haciendo una especie de feedback, de una retroalimentación de lo que hemos venido haciendo en encuentros pasados. Estamos eh, haciendo un ejercicio teológico, bíblico teológico, eh, tratando de encontrar pistas claves para la vida cristiana a partir de las cartas de San Pablo. Es eso lo que estamos haciendo. En un ejercicio amplio que hemos hecho ya de un buen tiempo atrás, hemos venido preguntándonos de manera sistemática por la experiencia de San Pablo en el camino de Damasco, que es el que sin duda da lugar a ese proceso de maduración de la fe de Saulo de Tarso. Sí, es desde ahí, desde donde nosotros comenzamos. Y luego hemos hecho un ejercicio analítico, hermenéutico, sobre el concepto que tiene Pablo acerca de Dios. ¿Quién es Dios para Pablo? Y luego dimos un paso más adelante, es la concepción de Jesús para Pablo. ¿Quién es Jesús? Y ahí es donde nos hemos detenido en los últimos dos encuentros, en las dos últimas reflexiones. Recordemos que el primer dato que trabajamos fue de Jesús en la teología paulina, es que Jesús es aquel que fue resucitado de entre los muertos. Ese dato para Pablo es muy claro y es muy preciso. En la reunión pasada, en el encuentro pasado, nos centramos en tocar algunos puntos de la humanidad de Jesús. Y ahí quedamos, precisamente, hablando de la humanidad de Jesús. Incluso llegamos a tocar la referencia que hace Pablo de Jesús a partir del canto del siervo sufriente, del siervo doliente, del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Desde ahí voy a comenzar hoy, porque vamos a tocar rasgos muy precisos de la humanidad de Jesús en la teología paulina, y eso nos va a aportar algunos elementos muy importantes para nuestra vida. Es obvio que al tocar el tema de la humanidad tenemos que acercarnos a una condición propia del ser humano, su fragilidad. Ese detalle para Pablo es muy importante en Jesús y lo explora abundantemente. Por eso el capítulo de hoy lo voy a llamar la humillación, el rechazo, el sufrimiento, la muerte. Así, esas cuatro palabras están estructurando el desarrollo de la reflexión de este día. Claro, obviamente, esto es desde la persona de Jesús. La humillación, el rechazo, el sufrimiento, la muerte. Pablo no predica, como él lo dice, de manera permanente, un Jesús solamente el glorioso. Recordemos que él lo dice con énfasis. Yo predico a Jesús y este crucificado. ¿Sí? Él no quiere presentar un Jesús solamente de la gloria, sino él presenta al Jesús, al humano, que es sometido a la humillación, al rechazo, al sufrimiento y a la muerte como camino
de glorificación. Entonces, por eso la importancia de volver a leer ese canto del siervo de Yahvé que está contenido en el capítulo 53 del libro de Isaías, porque es allí donde entendemos claramente que Pablo se planta para ver a la persona de Jesús. Apenas mencionada la exaltación del siervo, ya lo vamos a leer, el cántico, Isaías describe el camino que conduce a la exaltación. Y eso es lo que hace Pablo. Él no habla de la exaltación sin hacer caso del proceso que antecede la exaltación, la humillación, el rechazo, el sufrimiento, la muerte, la sepultura. Todo esto es previo a la resurrección, todo esto es previo a la exaltación. Y eso tiene que ver con nuestra vida cristiana, nuestra vida de bautizados, nuestra vida de seguidores del Señor. Voy a permitirme leer de manera lenta el cántico del siervo, porque aquí encuentra toda su raíz la reflexión mística de Pablo sobre Jesús, su comprensión, la comprensión de su humanidad. El texto, lo leo. Son unos cuantos versos, pero voy a hacerlo de manera lenta para que vayamos recogiendo todo aquello que el profeta en su momento decía, hablaba de un personaje que nadie en su momento sabía quién era. Solamente después, ya en el advenimiento de Jesús, se entenderá que lo que el profeta decía siglos atrás se refería a el Mesías, a Jesús. Eso lo entendió muy bien la comunidad primitiva cristiana y lo entendió muy bien Pablo como heredero de la fe en esa segunda generación. Dice así el profeta: he aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el rostro que no parecía hombre, ni su apariencia era humana, otro tanto se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y desechado de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. Despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus hematomas hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, errábamos. Cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca.
Tras ser arrestado y ser enjuiciado, fue arrebatado. Y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa de él? Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca, mas plugo a Yahvé quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Este es el cántico que está muy a la base de toda la predicación, en la comprensión y la predicación paulina de la debilidad humana en la persona de Jesús, Dios hecho hombre. Esto es Isaías, capítulo 52, versículos del 13 en adelante, hasta el capítulo 53, versículo 12. Ahí está todo este cántico que llamamos cántico del siervo de Yahvé o cántico del siervo doliente. Lo leemos siempre el Viernes Santo. Bien. Leído este cántico, tenemos que decir que hay pruebas claras, son incuestionables en el Nuevo Testamento, que este cántico del siervo fue usado para interpretar por la comunidad cristiana primitiva la pasión y muerte de Jesús. Siempre había la pregunta por ¿de quién está hablando el profeta? Y aquí, habiendo tomado carne entre los hombres el Hijo de Dios y habiendo sufrido lo que sufrió, el primitivo pueblo cristiano entendió que era de él que hablaba el profeta. A él se refería. Recordemos el pasaje de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, versículos del 26 al 39, cuando Felipe se encuentra con un dignatario del tesoro de la reina Candace. Recordemos que eh, eh, Felipe es llevado por el Espíritu hacia el desierto, y allí se encuentra por el camino que va bajando, encuentra una carroza de un dignatario de la reina Candace, la reina de Etiopía. Y que es un gran dignatario del tesoro, va leyendo un texto. Y el Espíritu le susurra a Felipe: acércate, pégate. Y entonces Felipe va y se pega y va y escucha lo que va leyendo aquel dignatario, y era justamente parte de este cántico de Isaías. Como cordero, como oveja ante el esquilador, lo llevaron y enmudeció. Iba leyendo él y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que vas leyendo? Y el otro le dice: pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿De quién habla aquí el profeta? ¿De él mismo o de otro? Esa es la gran pregunta
de las comunidades cristianas primitivas, las primitivas, primeras comunidades cristianas. ¿De quién hablaba el profeta? Entonces, Felipe le pide permiso a aquel hombre y le dice, ¿puedo subirme a tu carreta? Y se sube a la carreta y comienza a explicarle, es Jesús. De él es que habla el profeta. Y comienza a desglosarle, comienza a rumiarle las escrituras, a masticárselas, de modo que este hombre va entendiendo el mensaje de la salvación hasta el punto que llegan allá por medio del desierto, ven algún un torrente de agua y le dice el eunuco aquel, el dignatario del tesoro de la reina, le dice a Felipe, mira, aquí hay agua, ¿será que puedes bautizarme? Y claro, bajan, Felipe lo bautiza, en ese momento el Espíritu rapta a Felipe y aquel hombre se va lleno de alegría. Pero traigo esta alusión a este texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, porque es la pregunta de este hombre, el de la carroza, es la pregunta de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana se preguntaba siempre a quién se refiere el profeta Isaías cuando habla de esta manera. ¿Quién es ese personaje? Y ahora comienzan a entender, él se refería a Jesús. Claro, ¿con cuánto tiempo antes? Porque este texto es bastante antes del nacimiento de Jesús. Ahora encuentra razón lo que decía el profeta. ¿De quién hablaba? Era justamente de Jesús. Pablo adoptó este mismo uso, este referente de la comunidad. Recordemos que Pablo es segunda generación. Pablo ya recibió el mensaje, él ya fue catequizado. Esto ya era tradición, esto ya comenzaba a ser tradición. Él mismo dice, yo he recibido esto. Recordemos en la carta primera a los Corintios, cuando él habla de la Eucaristía, pero yo he recibido esto, él habla de ser un depositario ya de una tradición. Tanto en el cántico de Isaías como en el cántico de los filipenses, de la carta de Pablo a los filipenses, que también la leímos la vez pasada, es claro que el siervo sufriente, que es Cristo, ahora se entiende claramente, pasa a la exaltación por medio del sufrimiento, la humillación y la muerte. Para Pablo son claves estos elementos, el sufrimiento, la humillación, la entrega, la muerte, como expresión de su humanidad. Cristo no es un Dios disfrazado que finge el dolor, es humano, plenamente humano. Es que cuando uno va estudiando la historia de la iglesia y va encontrándose con las primeras reflexiones, los primeros errores, las primeras herejías, era muy fácil que se creyera pues que Jesús vino como con una especie de mascarón, como con una especie de camuflaje, y después él aparentemente sufría. No, era una duda sobre si él era verdaderamente y plenamente hombre. En la carta a los hebreos se consigna que fue semejante en todos nosotros, menos en el pecado. El escritor de la carta hace ese énfasis. No era una especie de imitación humana, no, hombre hasta la muerte, menos en el pecado. La exaltación de Jesús no tenía ningún sentido para Pablo
sin su muerte, sin el sufrimiento. Es por eso que la muerte para Pablo precede, antecede, incluye la exaltación. Es decir, ya la muerte ya incluye dentro de sí la exaltación. De manera parecida y solo por medio de la humanidad de Jesús, Pablo llega a hablar de su divinidad. Pablo hace que la afirmación extraordinaria a los corintios: con ustedes decidí no conocer más que a Jesús, el Mesías y un Mesías. Es decir, el Dios con nosotros, el ungido de Dios, pero crucificado. Los dos elementos son perfectamente claros en la teología paulina. Jesús es el Mesías, es el depositario, el ungido de Dios, el esperado de todos los tiempos, pero también es el crucificado, es el frágil, el que se entrega, el que es entregado, porque utiliza las dos expresiones. Es entregado, pero también se entrega. Está el padre que lo entrega y está la libertad del hijo que se entrega. Ese es el centro de toda la predicación de Pablo. Nosotros predicamos a Cristo, es decir, al Mesías, al Hijo de Dios, al Dios con nosotros crucificado. Ese binomio es fundamental en la teología paulina. Pablo sabe lo que esto significa. Por eso tiene esta expresión en la primera carta a los Corintios, cuando dice en el capítulo primero, de los versículos 22 al 25, dice: mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros nosotros predicamos a un Mesías crucificado. Ojo al binomio ahí. Predicamos a un Mesías crucificado. Para los judíos eso es escándalo. Para los griegos eso es una locura. Pero para nosotros, para aquellos a quienes Dios ha llamado, sean judíos o sean griegos, este Mesías es fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Esta frase, estos tres versículos son una declaración de fe contundente, sólida de Pablo. Esta declaración tiene una connotación definitiva en la fe de las comunidades de entonces y de ahora. Por eso es que digo yo, en estas pequeñas reflexiones, que esto es para recibir claves para la vida. Porque puede uno quedarse simplemente haciendo una deliberación y de pronto hasta sumirse en una especie de hermenéutica bíblica. Pero, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Sí, es bonito aprender esto y es interesante ver cómo predicaba y cuál era la convicción de Pablo y cuál es la convicción que nos debe llegar a nosotros y la convicción que nosotros debemos tener. Pero la convicción tiene que pasar a tocar la vida. ¿Por qué? Porque la presencia de los seguidores del Señor en el mundo, a ver, y estoy hablando a quienes están aquí en esta plataforma en este momento. Seguidores del Señor, los bautizados que estamos aquí, asomándonos a esta pantalla. Para nosotros, miren, la presencia nuestra en el mundo es la presencia misma de Cristo.
Eso suena extraño, pero es así. Recordemos cuando, y esto ya lo he dicho en en otras ocasiones, pero vale la pena que lo tengamos en cuenta. Recordemos cuando Saulo pide cartas a las autoridades para llevarse a la cárcel a los seguidores de Jesús. Él va por el camino de Damasco. De pronto una luz lo envuelve y él queda enceguecido, queda ciego por aquella luz y oye una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Atención a la pregunta, ¿por qué me persigues? Él está persiguiendo a unos que son seguidores de un tal Cristo, un tal Jesús de Nazaret, que resucitó. Era para él el gran, el gran problema con su fe estaba ahí. Pero la pregunta es, ¿por qué me persigues? Y cuando Pablo pregunta, ¿quién eres? La respuesta, la voz que se deja oír, responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Con lo que queda claro que en esos que son perseguidos por Pablo, en esos que son llevados a la prisión, en esos que son maltratados, en esos mártires, ahí está presente Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Me hago entender? Yo soy Jesús. Es lo que Pablo narra de su experiencia. Hagamos aún un poco más de claridad. No dice, en esos que tú estás persiguiendo, en esos que tú estás persiguiendo, es como si me estuvieras persiguiendo a mí. No existe eso. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Al perseguirlos a ellos, me estás persiguiendo directamente a mí. Los rasgos de Cristo son los rasgos del seguidor. Los rasgos del siervo son los rasgos de la iglesia. Así es. Esto no es una invención mía, está en el texto. La vocación gloriosa, la vocación de la exaltación pasa por el anonadamiento. Es importante para nosotros, mis queridos amigos y amigas, importante desmontar el sueño de una iglesia gloriosa. Una iglesia como coronada de majestad, coronada de gloria. Ese no es el rostro de la iglesia querida por el Señor. Es necesario asumir el rostro de una iglesia sierva, sufriente, entregada, servidora, capaz de cargar con las miserias del mundo. Porque ese es el siervo y el siervo es Jesús y nosotros somos su presencia hoy en el mundo, hacemos su presencia. Una iglesia inaparente, perseguida, señalada, despreciada, pero fiel, creyente, esperanzada y amorosa. Esa es la iglesia. ¿Sí? La vocación de la iglesia no es
la exaltación sin el anonadamiento. Fíjense cómo pasamos del cántico del siervo a la persona de Jesús y cómo pasamos de la persona de Jesús a la iglesia, a mi propio ser. No la iglesia como una institución allá que siempre la tercerizamos, ¿no? Ah, no, pero la iglesia es allá, sí, allá. No, la iglesia en carne propia. Predicar la cruz en medio de un mundo hedonista es una locura. Miren, sabemos lo que es el hedonismo, ¿no? Esa tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Es lo que es este mundo. El placer, el no sufrimiento, la prosperidad. Hubiéramos conocido a Aristipo de Cirene, que fue el padre del hedonismo, entenderíamos que todas estas tendencias y toda esta línea de búsqueda de prosperidad allá hunde sus raíces. Y ponerse uno a hablar de sufrimiento, hablar de entrega, hablar de anonadamiento, hablar de servicialidad, pues eso es una locura, eso es una necedad. En un mundo de búsquedas de placeres y de satisfacciones sin límite. Y sin embargo, ese es el camino y esa es la forma de ser y de vivir. Cuesta por ello entre nosotros. Y eso tenemos que decírnoslo como una llamada también a recapacitar y, y a ser cuidadosos en lo que a veces decimos sobre la iglesia, sobre lo que hacemos, sobre la manera como procedemos en medio del mundo. Esta reclamación es válida. Cuando decimos, ah, pero es que la iglesia no cuenta lo que hace, es que la iglesia debía participar más, la iglesia debía pronunciarse más, la iglesia... No, ahí hay unas cuantas personas un poquito exacerbadas y entonces peleaban que porque en las justas electorales de hace unos días la iglesia no se había hecho presente, no se había manifestado, no había excomulgado, no había... ¿Es esa nuestra tarea? Nuestra tarea es una tarea de servicio, es una presencialización del mismo Cristo servidor. ¿A quién le servimos nosotros? A los que consideramos buenos, dejando a los que, entre comillas, consideramos malos. Eso es un error garrafal. La iglesia está puesta como Cristo para el servicio de la humanidad, sin discriminación. Por eso esa llamada que hace el Señor dice, sean buenos, como es bueno el Padre del cielo que hace salir el sol sobre malos y buenos. Para Él no hay diferenciaciones, es para todos. Sí, la tarea de la iglesia no es, o el lugar de la iglesia en el mundo no es el lugar de un imperio, no, el lugar, la presencia, la razón, digamos lo mejor así, de la iglesia en medio del mundo es el servicio, la entrega, la donación, que, que continúan, que extienden la entrega, la donación, el anonadamiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos ayuda también a moderar a veces nuestras palabras, pero no solo las palabras, sino a orientar nuestro lugar, nuestro papel, nuestro qué hacer en el mundo como miembros de la iglesia. Ahí resulta uno en las comunidades, se encuentra con personas
eh, tremendamente, que se afectan mucho y son duras, duras, de pronto con el sacerdote, de pronto con el papa, de pronto con el arzobispo, de pronto con el vicario. ¿Por qué? Porque no realizamos las cosas pomposas y las cosas de la manera más vistosa para que todo el mundo le dé reconocimiento, pero es que ese no es el papel. Si quieren volver a leer el cántico del siervo, a la gloria, pero a través del anonadamiento. Y es lo que dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Por el contrario, se despojó de su rango, se anonadó, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y sometiendo su vida incluso a la muerte y una muerte de cruz. Y luego, por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pero fijémonos, todo esto que dice al final es por el despojo. Esto es el camino de la glorificación, tiene que necesariamente pasar por el anonadamiento. Pablo reconocía que la predicación de la cruz era un obstáculo para los judíos, era una locura, y para los gentiles pues era necedad. Que el mensaje de la cruz no era algo fácil de aceptar. Es que es claro, sal tú a las calles a predicar el camino del servicio. El mismo Señor se puso a los pies de sus discípulos en aquella noche santa de la última cena. Recordemos que se quita el manto, el signo de su autoridad, se unce una toalla, que era lo que se ponían los esclavos, se pone a los pies con un lebrillo y va lavando los pies allí a cada uno de sus discípulos, se pone en esa actitud y luego les dice: ¿comprenden lo que yo he hecho? Ustedes me llaman a mí el maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pero ¿y si ustedes, si yo que soy el maestro y el Señor les he lavado los pies a ustedes, pues así tienen que hacerlo los unos con los otros? Es decir, pónganse al servicio, agáchense, no esperen que todo les estén haciendo. Ustedes tomen la iniciativa del servicio. Y claro, esto es una locura, esto es una necedad. Predicar la entrega, predicar la servicialidad, predicar la humillación, si es que se quiere utilizar la palabra. Predicar el ser siervos. Eso no es un discurso que vende en medio de un mundo hedonista. Y eso lo tenía claro Pablo. Pero asimismo estaba convencido que en la palabra de la cruz se encuentra la potencia y la sabiduría de Dios. En la entrega, en el ponerse al servicio, en el donarse, en el ofrecerse. Ahí está la potencia y la sabiduría de Dios hablando. Por eso es que decimos que habla mucho más o tiene mucha más elocuencia una obra de misericordia que un buen discurso, un buen sermón.
Esto que yo estoy diciendo a lo mejor resulta hasta interesante, pero mucho más que esto es hoy extender la mano y compartir un pan. Mucho más que esto es salir de la comodidad a acompañar a la persona enferma. Mucho más que esto es extender la mano a alguien que está disgustado con nosotros. Mucho más que esta exhortación o que esta reflexión que estoy haciendo es perdonar en el corazón a alguien. Mucho más es sentir el dolor de los otros. Y fue así como Pablo rechazó absolutamente reemplazar la cruz por un mensaje basado en su propia sabiduría o en una resurrección sin muerte. No. El contraste de la cruz es el que da la fuerza al mensaje de Dios. Dice clarísimo en la carta primera a los Corintios, Pablo, en el capítulo primero, versículo del 17 al 18. Dice, de todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio. Y no con discursos sofisticados, pues entonces la cruz de Cristo ya no tendría sentido, porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Y repito el texto, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, pues entonces la cruz de Cristo ya no tendría sentido. Mire, todos estos discursos no tienen sentido si no pasan por el lenguaje de la cruz, porque el lenguaje de la cruz es el contraste, es la locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es la potencia de Dios. Tanto así que cuando Jesús, hablándole a los discípulos, les dice, miren, cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces comprenderán. Ese levantar a Jesús es una alusión anticipada a su crucifixión, pero también es aquella alusión al Antiguo Testamento cuando la famosa serpiente, aquella que la suben en un estandarte y la gente que está mordida por las serpientes miran aquel estandarte y quedan curados. ¿Sí? La importancia salvífica de la cruz, del levantamiento del Señor en la cruz como camino de salvación. Pablo quiere que la fe se base no sobre la sabiduría humana, sino sobre la potencia de Dios. Atención a esto. Que la fe se base no sobre la sabiduría humana, sino sobre la potencia de Dios. Y la potencia de Dios, ¿qué la da? La cruz. La manifiesta, la deja ver, la concreta, la cruz de Cristo, que es el árbol de la salvación. La cruz resulta siendo el árbol de la vida, ese que allá en el principio de los tiempos quisieron apropiarse los seres humanos para sí. Ese es el árbol que produce la vida, aquel de donde colgó el que da la salvación. Eso que cantamos en el Viernes Santo, miren el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. De ahí proviene la potencia de Dios, la salvación. La predicación no puede reducirse a decir a la gente lo que ella quiere oír.
tiene que llevar el dato de la entrega, aunque no guste. Eso de decirle a la gente lo que la gente quiere oír, eso se le deja a los vendedores de prosperidad, que hay muchos. Y hay mucha gente que corre detrás de hay quienes llaman teología de la prosperidad, eso no se llama teología, es un discurso, es un negocio de la prosperidad. La gente corre, pero en hordas, en multitudes, allá donde les venden la prosperidad. Unas iglesias o unos lugares en donde el único esfuerzo que usted tiene que hacer para salvarse es sacar la chequera o sacar la plata y meterla allá en una bolsa. No más. Ese tipo de salvaciones que se compran con acciones y con billetes y con cheques y con cuentas y con transferencias, eso es lo más absurdo. Pero mientras me digan lo que yo quiero oír y me la hagan facilita, pues yo corro allá. Pero el Señor dice, no es así. La fe exige contraste. Aquí no se trata de hablar de epopeyas, de reyes que someten reyes, sino hablar del siervo y encarnar la identidad del siervo, del esclavo sufriente, que es capaz de echarse al hombro el dolor de los otros, que es capaz de bajarse de su montura ante el dolor del extraño del camino, que es capaz de desprenderse de su propio botiquín para aplicar los primeros auxilios, y que es capaz de recoger a la persona y llevársela al posadero y entregarle dinero y decirle, cuida de él, y si gastas algo de más, cuando yo vuelva te pago. Aquí no se trata entonces, como digo, de epopeyas, de reyes que someten reyes, de consignar un cheque para salvarse, ¿no? Entonces yo introduzco y él me da un recibito de salvación. Eso no es así. Como cuando uno paga allá en el parqueadero el tiempo que estuvo el carro guardado. Si pones la tarjeta, metes el dinero, te das las vueltas y un recibo. Listo. Salvado tu carro. Así no es la salvación. Esto implica entrega. Echarse al hombro el dolor, el sufrimiento, ser capaz de morir. Mira, pero es que ese dolor, ese sufrimiento, no es con la gente de por allá de otros mundos, de otros lados. No, eso de amar marcianos y de amar a los que viven en otra constelación, eso no es, ni es de los que amar fácil por allá a los que viven en algún lugar del mundo donde hay una hambruna. Pues está bien que sintamos con ellos, pero es que esa persona adolorida, herida, sufriente, que necesita mi ayuda, mi compañía, mi cercanía, mi colaboración, el lavado de los pies, es la que está ahí mismo en la casa. Pero claro, predicar esto de esta manera, pues eso es, vaya, a ver, con tu cuento a otro lado. Pablo era claro, entendía que eso era una predicación loca, una predicación necia, además. Y Pablo no quiere apoyarse en su propia elocuencia, así que predica lo que es absurdo y locura para el mundo. En lo que se refiere a mí, dice a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 14, en lo que se refiere a mí, libre me dio de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, esto es como clave de vida cristiana. Esto es fundamental. El ser nuestro de cristianos
no elude, no elimina, no quita, no evade, no se exime de la Santa Cruz. Quiero tocar ahora. Voy entonces a entrar en estos últimos minutos eh, a un capítulo muy interesante que corresponde a la comprensión que tiene Pablo de Jesús. Un punto. Recordemos que estamos parados ahí en ese momento, como aparte que se ha titulado La comprensión paulina de Jesús. Entonces, lo quiero titular así: el Hijo entregado por nosotros. El Hijo, ese Hijo con mayúscula, ¿no? Entregado por nosotros, como él lo declara en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 32. El Hijo entregado por nosotros. Uno hace inmediata conexión con la entrega que, o el desprendimiento que hace Abraham de su hijo, entregarlo. Aquí es Dios, el mismo Dios que entrega a su hijo. Suena tremendamente dramático, pero es así. Voy a tomar nuevamente el cántico del siervo sufriente. Uno no puede entender a Pablo sin ir al cántico del siervo sufriente y no puede entender la comprensión paulina de Jesús sin ir a ese cántico de Isaías 52:13 a 53:12. Aquí encontramos que Dios ha entregado al siervo, a ese personaje que en ese momento nadie sabía de quién se trataba, lo ha entregado por los hombres. Y también encontramos que el siervo se autodona, o sea, que el siervo se ha dado, se ha entregado a sí mismo por los hombres. La idea de que Dios ha dado al siervo, lo ha entregado, se encuentra en el versículo 6. Hay varios versículos, pero lo voy a mencionar. El primero, el versículo 6, dice: Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Entonces ahí está claro que Dios carga sobre ese siervo del que está hablando el profeta la culpa de todos. En el versículo 10, plugo a Yahvé, o le gustó a Yahvé quebrantarle condolencias. En el versículo cuarto anterior dice: nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. El versículo 5: él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. En el versículo 8, tras arresto y juicio fue arrebatado, fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Toda una relación de motivos por los cuales él sufre, recibe la entrega de Dios, de Yahvé, y la tortura. Todo ha sido por las rebeldías de su pueblo, por los pecados. Y está la expresión de la autodonación del siervo, que se encuentra fundamentalmente en dos versículos, en el 10 y en el 12. Indefenso se entregó a la muerte, se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes.
entregó su ser, entregó su vida, se entregó a sí mismo. Es un viviente, una persona que se ofrece a sí misma. Esa es la relación que hace Isaías y eso está, lo repito, por enésima vez, muy a la base de la comprensión paulina de Jesús. Sabemos nosotros que el, los textos bíblicos fueron entregados en su momento, allá en los albores de la iglesia, a un grupo de 70 sabios para que hicieran la traducción al griego, ¿verdad? De allí sale la primera traducción plena de los textos del hebreo. Esta Biblia es un lugar de referencia para todos los estudiosos, para todos los exégetas, para los hermeneutas de la Sagrada Escritura. Entonces, cuando uno quiere ir a las fuentes, a lo más cercano a los textos originales, tiene que irse allá, a los 70. Allá, en esa traducción, se utiliza una palabra, un verbo en griego que es, lo voy a dejar mencionado, solamente mencionado para que en el próximo encuentro comencemos a hablar de él, que es el verbo paradidonai. No tenemos que aprendérnoslo ni vale para la salvación, pero simplemente sirve para que hagamos conciencia de se, cómo se expresa en esa traducción tan antigua la entrega de Jesús. Porque aquí ya no se está hablando del siervo oriente, aquí ya se está hablando de Jesús. Estamos hablando ya de la Biblia de los 70, esto ya estamos hablando de la vida de la iglesia. Paradidonai. En el versículo 6, el Señor lo entregó por nuestros pecados y en el versículo 12 aparece dos veces, su vida fue entregada a la muerte y a causa de las transgresiones de ellos fue entregado. Y aparece ese verbo machaconamente, permanentemente. Paradidonai, el verbo, la palabra deriva del verbo didonai, que significa dar, dar, ofrecer. El compuesto paradidonai significa claramente entregar. Tiene el sentido técnico de coger a alguien y entregarlo a la autoridad. Miren, eso, didonai es dar. Para didonai es coger a alguien indefenso y entregarlo. Por eso traigo la palabra. Me parecía importante por lo que significa, como está allí expresado, ¿no? Su vida fue entregada a la muerte. A causa de las transgresiones de ellos fue entregado. El Señor lo entregó por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces es coger a alguien y entregarlo a la autoridad. Puede también tener el sentido de dejar a alguien indefenso y sin ayuda en las manos de los enemigos. Y ese es lo que ello connota. También puede tener el sentido de traicionar, porque también Judas entregó a Jesús. Puede tener también otro significado técnico, que es transmitir por sucesión, pasar, entregar una tradición de uno a otro o entregar algo que se hereda, una herencia. Todas estas ideas y expresiones entraron en el Nuevo Testamento y, cómo no, en las cartas de San Pablo.
Por eso cuando Pablo usa la expresión que fue entregado y le pone allí la preposición hiper, eso tiene una connotación sumamente valiosa, tiene un valor y una trascendencia que bien vale la pena que le dediquemos un poquito de tiempo. No importa que sean unas palabras un tanto complejas, pero lograr comprender ese fondo que hay allí nos ayuda mucho a, a intuir lo que Pablo llevaba y lo que quería comunicar cuando utiliza la palabra paradidonai y luego le pone la preposición hiper, que es el para qué, la razón de. Eso es muy importante. Entregado para. ¿Quién lo entrega? ¿Para qué lo entrega? Pero eso lo vamos a desarrollar en el próximo encuentro, si Dios mediante el Señor nos concede pues estar aquí juiciositos, eh, participando y acompañando este momento de reflexión. Muchas gracias.